Desde los inicios de la Iglesia, la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana siempre han sido motivo de mucha discusión. Siempre. Esta es una pregunta que a menudo surge, por ejemplo, cuando se habla acerca de la salvación del hombre. ¿Se trata solo de una obra de Dios o existe alguna exigencia de parte del hombre como respuesta al mandato en creer y ser salvo? Y cuando nosotros estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que las Escrituras, la Biblia enseña que tanto hay un componente de ambas cosas, ¿no? Está involucrada la soberanía de Dios por un lado y también la respuesta humana. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús mismo enseña y dice: ninguno puede venir a mí, ¿sí que? Si el Padre que me envió no le trajese. Claramente, obra soberana de Dios en la salvación. Y sin embargo, Hechos capítulo 16, versículo 31, ordena que uno debe creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, la salvación no se recibe por obras humanas, no se recibe por mi desempeño, por lo que yo hago o no hago, sino que se recibe por la fe. Pero también es evidente que nadie puede tener fe, que nadie puede creer, a menos que Dios le conceda ese don, que le conceda la gracia de creer en el Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, Pablo declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Pablo continúa diciendo: y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La fe es don de Dios, es un regalo de Dios, es una habilitación divina por la cual el hombre responde al llamado de la salvación. Entonces, cuando vemos el testimonio de la Biblia, vemos que la Biblia se contenta con el carácter incomprensible de ambas verdades, de la soberanía de Dios en la salvación y de la respuesta humana en la salvación por fe. De ninguna manera nosotros vemos a la Biblia tratar de armonizar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre de creer en el Evangelio de la gracia. No lo vemos, sino que presenta ambas verdades. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no le trajese. Entonces la Biblia se contenta con presentar ambas verdades. Ahora bien, esta discusión de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre no solo repercute en cuestiones como la salvación, sino también en doctrinas mucho más prácticas como la santificación. La santificación. ¿Es la santificación obra de Dios o hay alguna exigencia en el hombre? Y una de las distorsiones más grandes en la historia que hemos visto a esta doctrina se llama el quietismo. El quietismo. El quietismo, como pueden ver, está relacionado con nuestra palabra estar quieto. ¿El quietismo qué dice? El quietismo enseña y subraya la obra absoluta y soberana de Dios en la santificación. Pero por el otro lado, ¿qué hace? Cancela, neutraliza la responsabilidad del hombre, del creyente, en su búsqueda personal por crecer a la imagen de Cristo Jesús. Eso se conoce históricamente como el quietismo. Entonces, para el quietista, la piedad es un asunto pasivo, no activo. Tú debes quedarte quieto y esperar que Dios haga, que Dios obre. Entonces, tratar de luchar contra el pecado o tratar de llevar una vida disciplinada no es solo considerado inútil, sino que además es considerado como algo poco espiritual, como algo contraproducente. ¿Para qué te vas a esforzar si al final del día es obra de Dios? Eso es lo que enseña el quietismo. Enseña en creer en una experiencia mística, en un asunto pasivo. Una destacada representante del quietismo escribe lo siguiente, escuchen. Dice: ¿qué podemos decir
de la participación del hombre en esta gran obra. Está hablando de la santificación. ¿Qué podemos decir? Sino que debe continuamente rendirse y confiar. Pero al ver el lado divino de esta cuestión, ¿qué hay aparte de las múltiples formas en las que Él, hablando de Dios, lleva a cabo la obra que se le confió? Es en este punto, dice ella, que ocurre la transformación. La transformación, según esta persona quietista, es rendirse. En las palabras tal vez del pastor que cité la semana pasada, Tullian Tchividjian, reconocido nieto de Billy Graham, él dice que uno debe relajarse. Simplemente debo, básicamente, cruzarme de brazos y esperar que Dios haga la obra. Eso es lo que quiere creer el quietista, el que afirma eso, que es obra absoluta de Dios, neutralizando la responsabilidad del hombre. Pero como se pueden imaginar, desafortunadamente, esta postura muchas veces conduce al libertinaje, al desenfreno. Y para no caer en este extremo, yo creo que es necesario entender en qué consiste la santificación realmente. Y comenzamos el estudio la semana pasada y analizamos Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y hoy vamos a continuar con Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. Porque Pablo continúa hablando sobre el proceso de la santificación y aquí va a presentar 3 elementos de la obra de Dios en la vida del creyente que nos animan a nosotros a ocuparnos de nuestra salvación con mucho temor, con mucha reverencia, con mucho temblor, todos los días de nuestra vida. Entonces les invito a que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 12 de nuevo. Recuerden que esto viene justamente después de que Pablo ha exaltado a la persona de Cristo como alguien que se despojó de su gloria, renunció a muchas cosas para venir acá a la tierra, tomar la forma de hombre, forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y una vez encontrado en esa condición, se siguió humillando hasta la muerte y hasta la más vergonzosa de todas las muertes, la más cruel de todas las muertes, la muerte en la cruz. Y fue a través de esa humillación que Dios después lo exaltó hasta lo sumo. Y después de haber dado a Jesús como el gran ejemplo de piedad, de humillación y de exaltación, dice Pablo en el versículo 12, por tanto, noten que el versículo 12 está conectado con lo que venía diciendo antes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y les acabo de dar el ejemplo de Jesús, quien obedeció hasta lo sumo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, este es el mandato, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti con corazones humildes, listos y preparados para recibir tu palabra. Señor, te ruego que tu Santo Espíritu haga la obra interna en nosotros, de preparar el terreno, de preparar nuestras mentes, de abrir los oídos de nuestro corazón para escuchar tu palabra, y no solo escucharla, sino amarla hasta el punto de obedecerla. De nada sirve escuchar la palabra y no hacer nada con ella. Muchos eran los que seguían a Jesús, pero no lo obedecían. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que escucha y obedece. Y como tus discípulos venimos a obedecerte a través de tu palabra. Padre, utiliza entonces tu palabra, exáltala, para que cale en lo más profundo de nuestro corazón y lleve el fruto necesario y requerido de cualquier discípulo de Jesús. Lo pedimos todo esto en su nombre. Amén. El título de mi mensaje es La obra del Creador en la santificación. La semana pasada vimos la ocupación del creyente en la santificación, ahora vamos a ver la obra del Creador en la santificación. Y como dije en mi introducción, aquí vamos a ver 3 elementos. 3 elementos
que describen la obra de Dios en la vida del creyente y que nos animan a ocuparnos de nuestra salvación, de nuestra piedad, de nuestra santificación con temor y temblor. Noten, en primer lugar, lo primero que Pablo establece es el motivo. Ese es el primer punto, el motivo de la santificación en el creyente. El motivo. Y este elemento es fundamental para poder entender el proceso de la santificación apropiadamente, para entenderlo correctamente. Después de todo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, que la meta, el objetivo final de nuestra redención, ¿cuál es? El ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Para eso fuimos salvos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que nosotros cambiemos a la imagen de Jesús. Para eso Dios nos salvó. Y este elemento, el elemento del motivo de la santificación, es fundamental para entender el proceso y entenderlo bien. Noten en sus Biblias que después de que Pablo da el mandato es ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, el apóstol declara con toda claridad y dice, ¿por qué? Porque Dios es el que produce, así el querer como el hacer. ¿Por qué nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? Porque Dios es el que obra. Porque Dios es el que produce. O sea, la razón básica por la cual el cristiano puede ocuparse de su salvación es que Dios está obrando en su vida. Esa es la razón básica, la premisa fundamental del asunto. En última instancia, ¿quién es el que produce santidad en el creyente? Dios. Dios. Ahora, esto de ningún modo significa que nosotros dejamos el proceso de la santificación en las manos de Dios y nos relajamos, por así decirlo. No. No es que nos relajamos y no hacemos nada en el asunto. La obra de Dios no es una excusa para no esforzarnos. La obra de Dios en nuestras vidas no nos exime de nuestra responsabilidad de luchar todos los días de nuestra vida contra el pecado. La obra de Dios en nuestra vida no nos excusa de llevar una vida disciplinada para producir buenas obras. Muy por el contrario. La obra de Dios en nuestra vida es el motivo por el cual nosotros estamos determinados todos los días, profundamente convencidos de que queremos ser más como Cristo, no menos. Porque Dios está obrando. Y es posible porque Dios está obrando. Y si no fuera por la obra de Dios en nosotros, todo esfuerzo sería en vano. Sería en vano. Pero gracias a que Dios es el que está supliendo los recursos, está supliendo las motivaciones que necesitamos, entonces el creyente no tiene excusa realmente de no ocuparse de su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, la obra divina hace posible la ocupación humana. Nosotros nos ocupamos porque Dios obra. Esto no es algo que inventó Pablo, esto lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero déjenme ir a un pasaje más. Segunda de Pedro, acompáñenme ahí por un instante. Segunda de Pedro, capítulo 1. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el apóstol señala exactamente lo mismo que dice Pablo en Filipenses 2, 12 y 13. Noten, escuchen sus palabras. 2 de Pedro 1, 3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su ¿qué? Por su divino poder. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, es decir, por obra de Dios. Es solo por los méritos de Cristo, como dice el versículo 4, que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y sin embargo, inmediatamente después de exaltar la soberanía y la obra de Dios en la salvación, noten lo que Pedro afirma en el versículo 5.
En el versículo 5 dice Pedro que es nuestra responsabilidad el añadir a nuestra fe virtud. ¿Ven eso? Dice versículo 3, todas las cosas concernientes a la vida y la piedad nos fueron dadas por su poder. Y sin embargo, en el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, no dice, relájense en el sillón de su casa, mientras que el Espíritu Santo secretamente les muestra y hace toda la obra por ustedes. No. ¿Qué dice? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ven eso? Todo nos fue dado por su poder y Pedro asimismo nos exhorta a añadir, a buscar consistentemente todos los días de nuestra vida el seguir creciendo en la semejanza de Jesús. Un reconocido profesor de Princeton y fundador del Seminario Teológico de Westminster, llamado John Murray, él dijo lo siguiente, escuchen, la obra de Dios en nosotros no se detiene porque nosotros obremos. Tampoco, dice él, es la relación estrictamente de cooperación, como que si Dios hiciera su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra, 50 y 50. No. Dios obra en nosotros, dice él, y nosotros también obramos. Pero la relación consiste en esto. Debido a que Dios obra, nosotros obramos. A causa de que Dios obra, nosotros tenemos la capacidad de seguir la piedad. Y él termina las palabras diciendo, toda obra realizada por nosotros y que nace de nuestra salvación es el resultado de Dios obrando en nosotros. Y esto queda más claro cuando nosotros estudiamos el significado del verbo producir. Producir que Pablo usa en Filipenses capítulo 2, versículo 13, cuando dice, porque Dios es el que en vosotros produce. En el griego original, esta palabra producir significa realizar una acción, significa hacer que algo exista. Y es precisamente de esta palabra en griego que nosotros derivamos nuestra palabra en castellano, energía. Es de esta palabra. ¿Cuál es la idea? La idea es esta, la idea es que Dios nos da la energía, por así decirlo, para obedecerle todos los días de nuestra vida. Su poder hace posible nuestra piedad. Su obra hace posible que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Los puritanos solían dar esta ilustración que me parece fabulosa. La ilustración del granjero. La ilustración del granjero. Nosotros vemos al granjero trabajando y labrando la tierra y va y se levanta temprano y se acuesta tarde y labra la tierra y tira las semillas y cultiva el terreno. Pero al final del día el granjero sabe algo. El granjero sabe que si algo crece es por obra de ¿quién? Por obra de Dios al final del día. Pero el hecho de que Dios haga crecer el fruto no lo exime a él del trabajo. No vemos al granjero cruzado de manos en la casa esperando a ver que Dios haga crecer la obra. No, al contrario, porque sabe que Dios está atrás de la obra, él va y se esfuerza más. Mientras me preparaba para este sermón pensaba también en otra ilustración. Pienso en la ilustración, ¿se acuerdan cuando los discípulos estaban pescando y no agarraban nada? Y tiraban la red y no agarraban nada. Y tiraban la red y no agarraban ni un solo pececito. Y de repente Jesús, ¿qué les dice? Vayan, tiren la red de nuevo en este lugar. ¿Y qué pasa? Y sacan muchos, no solo uno, muchos pescados. ¿Por qué? Porque Jesús era el que estaba obrando. Ahora, eso no lo eximía de ir y tirar la red. Y del mismo modo, nosotros, sabiendo de que Dios es el que obra, debemos esforzarnos e ir y tirar la red sabiendo que podemos llevar mucho fruto. De la misma manera, su poder hace posible nuestra piedad. Y por supuesto, todo esto apunta al hecho final de que Dios, al final del día, Él es el autor de la santificación.
Él es. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él es el que santifica al final del día. Nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Y así como nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras, nadie puede ser perfeccionado en santidad en el poder de la carne. Necesitamos la obra de Dios operando en nosotros. Dios es, al final del día, Él es el alfa y Él es el omega de la santificación. Y todo es posible a causa de Él. Esto es lo que Pablo confiesa, ¿se acuerdan? En Romanos capítulo 7, versículo 18, cuando dice, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice Pablo. Pero no el hacerlo. Por eso después en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es la gracia de Dios operando en mi vida que me permite asemejarme más a Jesús. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No es que me relajé. No es que me quedé quieto. No, antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos. Y se está comparando con los otros apóstoles. He trabajado más, pero no yo. ¿Sino qué? Sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios la cual nos hace posible nuestra piedad. Y esto tiene sentido porque la santidad requiere una dotación sobrenatural de poder. La santidad requiere eso. Que Dios actúe poderosamente en nuestro corazón. Por esta razón, cuando muchas veces en la Biblia se habla acerca de la santidad, de crecer en piedad, de ser transformados a la imagen de Jesús, se suele emplear la voz pasiva en esos verbos. Para poner un ejemplo, y vamos a volver a este pasaje después. Romanos capítulo 12, noten esto. Romanos capítulo 12. Pablo dice, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuchen, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Saben cómo lee ahí literalmente el verbo? Dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados. Es pasivo, no es transformen, no es transfórmense, es sean transformados, pasivo. Para hablar de que alguien está operando dentro nuestro. El teólogo Louis Berkhoff dice así, la santificación consiste fundamental y principalmente en una operación divina del alma. Fin de la cita. Esa es la santificación. Es Dios operando en el alma del creyente. Y nosotros sabemos, de manera más específica, que ¿quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el miembro de la triunidad que actúa como el agente de la santificación. Pedro, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:2, habla de la santificación del Espíritu. Romanos 1:4 dice que Él es el Espíritu de santidad que presenta batalla contra los deseos de la carne. Y en su lugar, el Espíritu de Dios que habita en el corazón del creyente y produce o presenta batalla diariamente contra los deseos de la carne, en su lugar produce fruto espiritual. El fruto de Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. El amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el Espíritu de Dios entonces, el que está operando en el corazón del creyente para producir fruto espiritual. De modo que, donde existe fruto espiritual, allí también está el Espíritu de Dios operando. ¿Se entiende eso? Si hay fruto espiritual en una persona, significa que esa persona cuenta con la presencia del Espíritu de Dios. Pero lo contrario también es cierto. Si a una persona
le hace falta y no tiene el fruto del Espíritu, significa que esa persona está ¿qué? Está muerta espiritualmente hablando. Está muerta en delitos y pecados. Es necio suponer que tú estás creciendo en santificación si no estás andando en el Espíritu. Es absurdo pensar de esa manera. ¿Quién en sus cabales puede decir que un muerto puede producir algo espiritual? Alguien que está engañado. Alguien que está engañado solo puede pensar de esa manera. Escucha, si tú no estás viviendo en santidad, es porque Dios no te está transformando. Y si Dios no te está transformando, lo que tú necesitas hoy en día, más que cualquier otro día de tu vida, es la salvación de Dios. No te engañes entonces. El sello de la obra de Dios en tu vida, ¿sabes cuál es? La santidad. El sello de la obra de Dios en tu vida, ¿sabes cuál es? La piedad. Una búsqueda constante por ser más como Jesús, no menos. Ese es el sello de que eres salvo, de que realmente le amas. Y para eso está el Espíritu de Dios obrando en tu vida. Ese es el primer elemento que vemos en este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pero hay otro elemento que tenemos que considerar para entender la santificación correctamente y es el ministerio del Espíritu Santo. Vimos el motivo, el por qué nos esforzamos porque Dios es el que obra. Ahora tratemos de definir mejor el ministerio, en qué consiste la obra del Espíritu Santo en nosotros. Noten lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros, escuchen, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten ahí la frase en vosotros. En vosotros. Esa frase, por pequeña que sea, ¿saben lo que indica? Indica que la obra de Dios es fundamentalmente una obra interna que se produce en el corazón, que se produce en los niveles más profundos de nuestro ser. La santificación implica un cambio esencial del creyente que comienza con el querer y eventualmente se manifiesta en el hacer. No comienza en el hacer. Comienza en el querer y ese querer, esa voluntad, eventualmente produce fruto externo. Y esto es hermoso, porque esto habla de la obra interna del Espíritu Santo en el cristiano. De que Dios no se limita solamente a santificarnos por afuera. No agarra un trapo y simplemente nos pasa por afuera y está todo bien. Mientras por afuera luzcamos bien, nos miremos bien, adelante. No, Dios obra en lo interno del corazón y de ahí transforma el querer para producir el hacer. Y esto es obra del Espíritu Santo. Cristo no nos ha abandonado cuando se fue al cielo, ni tampoco nos ha dejado solos, y eso es hermoso. No nos ha dejado solos. Él no nos ha dejado solos, no nos ha dado el mandato, miren, sean más como mí, ascendió y después nosotros tenemos que tratar de rebuscárnosla para saber cómo hacemos para crecer. No, nos ha dejado la Escritura, pero más importantemente, nos ha dado el Espíritu Santo. Y a pesar de que Dios, mejor dicho, a pesar de que Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre en los cielos, su presencia, su divina presencia en la tierra se manifiesta por medio del Espíritu de Dios morando en cada creyente en particular, en cada uno de sus discípulos. Esto es muy distinto, por ejemplo, al ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. A diferencia y en contraste al ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que no moraba, no residía en cada uno de los creyentes, Dios ahora mora en su pueblo de manera individual y de manera colectiva. Jesús, se acuerda, les promete a los discípulos y les dice en Juan 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, ¿y qué? Y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, no solamente unos días, no solamente hasta que se cumpla el primer siglo de la iglesia, para siempre, dice.
Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce porque está muerto espiritualmente, pero vosotros le conocéis porque mora, escuchen, con vosotros, y Jesús les promete en aquella instancia que estaría en vosotros, no solamente con vosotros, algo que el Espíritu hacía en el Antiguo Testamento, habitaba con el pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, habita en el pueblo, para siempre. Por eso Jesús después, 2 capítulos después, en Juan capítulo 16, versículo 7, Él dice a sus discípulos, les dice, les conviene que me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no puede venir el Consolador. Pero si yo asciendo a la diestra de mi Padre, os enviaré, se los prometo, les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, para que esté con ustedes todos los días, para siempre, y les ayude a crecer en mi semejanza. Hermoso, hermoso. Esta es la misma realidad que Pablo les recuerda a los corintios. ¿Se acuerdan? Una congregación apática a las cosas de Dios, desordenada. No se lo recuerda una, no se lo recuerda dos, 3 veces les recuerda esto. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Noten lo que Pablo dice. ¿No sabéis, pregunta Pablo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Claro que lo sabían, lo tendrían que saber. Se lo vuelve a recordar Pablo, el Espíritu de Dios está en vosotros, dejen de vivir tan desordenadamente. 3 capítulos después, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 19, Pablo le vuelve a recordar y le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Misma frase que usa Pablo en Filipenses 2:13, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora le pertenecen a Dios. Y en la segunda epístola, en 2 de Corintios capítulo 6, por tercera vez, Pablo les va a volver a escribir, y noten lo que les dice en el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 3 veces a esta iglesia se le dirige y le dice, y les recuerda a Pablo la realidad de que el Espíritu de Dios mora, ahora no solo asiste al creyente desde afuera, sino que mora en el creyente internamente. Él obra internamente en todos los creyentes para santificarlos. Esto significa que el Espíritu no solo nos hace nacer de nuevo para una esperanza viva, como dice Pedro en 1 de Pedro 1:3, sino que además el mismo Espíritu que nos hace renacer para una esperanza viva, además todo el tiempo nos está preparando continuamente para ser más semejantes a Jesús. Y en ningún momento se aparta de nosotros. No es que comienza la obra y después se va, se toma un receso. En ningún momento el Espíritu se aparta de nosotros, sino que somos perfeccionados por el mismo poder que nos dio vida espiritual en Cristo desde el primer día en que nosotros creímos. Por eso Pablo al principio de la epístola de Filipenses les recuerda en versículo 6, estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros, otra vez la misma frase, internamente, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará, porque Dios siempre termina lo que comienza. Siempre. Siempre termina lo que comienza. Y el Espíritu Santo es el que ahora está en nosotros, habilitándonos, dándonos el poder para ser más semejantes a Jesús. Dije que iba a volver a este pasaje, Romanos 12, porque Romanos nos ayuda a entender este proceso. Nos ayuda a entender el ministerio del Espíritu Santo, interno. Nos da más lujo de detalle. Noten otra vez, Pablo exhorta a los hermanos en Roma
Y les dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y como vimos en el punto anterior, la forma del verbo transformar describe una acción pasiva en la que Dios, más específicamente el Espíritu Santo, es el agente final. Él es el que nos está transformando de gloria en gloria. Pero la raíz de este verbo, transformar, también sugiere que la transformación es fundamentalmente una obra interna. Describe un cambio esencial de la vida del creyente, de la naturaleza de una persona. Y esto es mucho más evidente cuando nosotros consideramos lo que Pablo está diciendo. Pablo está haciendo un contraste. Y noten, por un lado, en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino, ahí está el contraste, sean transformados. No os conforméis, sino que sean transformados. Noten cómo la transformación interna se juxtapone, se contrasta ¿con qué? Con la conformación. ¿Y la conformación qué es? Conformarse a algo justamente hace referencia a un comportamiento externo. Conformarse a algo. Y esto es lo que el apóstol está diciendo. Que nosotros, como creyentes, debemos ser transformados por medio del Espíritu Santo desde adentro, en lugar de conformarnos a las normas externas del mundo. ¿Ven el contraste? Y algo similar encontramos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 3, otro pasaje que habla acerca de la santificación. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Jesucristo, noten, acá está el mismo verbo, somos transformados, noten otra vez pasivo, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús como por el Espíritu del Señor. ¿Ven ahí cómo Pablo otra vez vuelve a presentarlo? El agente de nuestra santificación final, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el que nos está transformando internamente, de adentro hacia afuera. En las palabras de otro famoso teólogo de Princeton llamado Charles Hodge, él dice así: la santificación no consiste exclusivamente en una serie de nuevos actos de bondad. Eso no es la santidad. La santidad es hacer esto, él dice. Es hacer que el árbol sea bueno con el fin de que el fruto también lo sea. O sea, la santificación implica un cambio de esencia, implica un cambio esencial de carácter. Y él culmina sus palabras diciendo, en su naturaleza básica, la santificación no son actos santos, sino el cambio en el estado del alma, que los actos pecaminosos se vuelven más infrecuentes y las acciones santas cada vez más habituales y más dominantes. Entonces, en su esencia, la santificación no consiste de una conformación externa, sino de una transformación interna en el hombre. Y esto es importante recordarlo. Para aquel que recién ha venido a los pies de Cristo, como para aquel que ha estado en el cristianismo caminando por más de 30 años. Tú tienes que recordar esto. Porque hay muchas personas en la iglesia que piensan que la santidad puede medirse en base a actos de religiosidad. Entonces, ¿qué es lo que buscan hacer? Producir más, hacer más. Y asisten constantemente a los cultos y son los primeros en llegar, participan en la cena del Señor, ayunan, son voluntarios, hacen muchas otras cosas más, creyendo que cuanto más hacen, más se purifican. Eso está mal. Eso es un engaño. Pensar que la santidad
fundamentalmente consiste en eso, en hacer actos de bondad. Y que yo puedo medir mi santidad en base a actos. Porque yo me temo realmente que esta religiosidad externa, en la mayoría de los casos, está muy lejos de ser una verdadera transformación. Está muy lejos de ser realmente piedad. Sobre todo cuando veo que hay muchos que se dejan llevar por su pecado sin señal de que el Espíritu Santo está obrando en ellos. Oh, no. Pero yo voy el domingo a la iglesia. Eso no me lo pierdo. ¿Se dan cuenta? El formalismo religioso no necesariamente habla de santidad interna, de verdadera santificación. Si tú piensas que la santificación viene como resultado de conformar tu comportamiento solamente a una serie de normas externas, entonces déjame decirme que tú estás en un lugar muy, pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú no necesitas de un don sobrenatural para hacer eso. Basta con tener determinación. Basta con tener gran fuerza de voluntad como los fariseos tenían. Claro que se conformaban a normas externas, pero que en realidad eran hipócritas, porque no habían nacido de nuevo, porque no tenían un corazón transformado. Oh, pero ellos eran los primeros en orar en público, y ellos eran los primeros en dar, y ellos eran los primeros en demostrar que estaban ayunando, pero su corazón estaba lejos del Señor. Era simplemente un conformismo externo. Era una mera formalidad. Y hoy en la iglesia hay mucho de eso. Mucho formalismo. Y eso es un lugar muy peligroso. Porque tú no necesitas al Espíritu Santo para eso. Necesitas voluntad. Necesitas determinación. Y eso lo puede hacer alguien muerto espiritualmente, como un fariseo. Eso lo puede hacer alguien muerto espiritualmente como un Judas, que estuvo 3 años sirviendo con Jesús. ¿O no recuerdan eso? Pero que sin embargo su corazón estaba lejos, muy lejos de él. Hermanos, un hipócrita puede conformar su comportamiento a los adornos externos de la religión cristiana. Y un hipócrita, al mismo tiempo, puede permanecer internamente desprovisto de vida espiritual, muerto en sus delitos y pecados. Ten mucho cuidado, entonces. Ojo, presta atención. Si tú estás en ese lugar, sal de ahí. Sal de ahí ahora. Porque tú puedes tener una gran cantidad, una inmensa cantidad de religiosidad en tu vida y ni una pizca de santificación en tu corazón. Sal de ahí. Porque a Jesús no lo puedes engañar. Él conoce tu corazón. Y conoce realmente si hay vida espiritual o no. Y todo esto nos conduce inevitablemente al tercer y el último elemento del pasaje, al tercer y último punto del pasaje, que es la meta de la obra de la santificación. Vimos el motivo, por qué nos esforzamos, vimos el ministerio del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, y ahora quiero que veamos, por último, la meta de Dios en la santificación. Noten cómo Pablo concluye sus palabras. Él dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Cómo termina? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Y esta frase al final del versículo es de suma importancia. Es de vital importancia. Porque revela que por encima de todo, la meta de la santificación es que el cristiano quiera y haga lo que a Dios le agrada. Esa es la meta. La meta de la santificación es que el cristiano quiera y haga lo que a Dios le agrada. Dios se complace en gran manera cuando nosotros estamos siendo transformados a la semejanza de Jesús. Y en cierta manera esto es de esperarlo. Esto no debería sorprenderlo a ninguno.
Porque a medida que nuestra alma es purificada y que nuestras obras son perfeccionadas por el ministerio interno del Espíritu Santo, nosotros nos vamos asemejando más a Cristo, quien supo traerle deleite al Padre en todo momento de su vida aquí en la tierra. Todo el ministerio de Jesús estuvo marcado por esta realidad, de que le supo traer deleite a su Padre. Noten lo que Jesús dice en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 28. Jesús les dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, el Padre, conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo, escuchen, yo hago siempre lo que le agrada. Por testimonio propio, Jesús mismo dijo a sus seguidores que Él siempre, no algunos días, no cuando se levantaba y quería hacerlo, sino que siempre hacía lo que le agradaba a su Padre. Y en 2 ocasiones de su ministerio terrenal, Dios mismo desde el cielo intervino audiblemente para confirmar que su Hijo estaba haciendo lo que le agradaba. ¿Se acuerdan? Una de esas veces la encontramos al comienzo de su ministerio, en el bautismo de Jesús. En el bautismo, en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando audiblemente el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, en quien tengo agrado. Y la única otra vez donde se habla de esto, la encontramos ya casi al final de su ministerio, en el Monte de la Transfiguración. En Mateo capítulo 17, versículo 5. 2 intervenciones, una al principio y una al final de la vida de Jesús. De principio a fin, nuestro Señor vivió para la gloria de Dios y trajo complacencia al Padre en todo, incluyendo en su muerte. En su peor hora supo saber cómo agradar a su Padre. De modo que no debe sorprendernos a nosotros que Dios se complazca, que Dios se agrade de nosotros cuando nosotros somos transformados más a la semejanza de Jesús. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Y sin embargo, esta no es la manera en la que muchos piensan hoy en día en la iglesia. Lamentablemente, esta no es la manera en la que muchos piensan dentro de la iglesia, particularmente en iglesias de sana doctrina. Porque hay algo lindo en viajar y poder hablar a distintas audiencias, pero si uno aprende algo rápido es esto, que hoy, lamentablemente, en muchos círculos reformados, hay muchos. Y es muy común escuchar cosas como: no, Lucas, yo no puedo ni siquiera por una milésima de segundo de mi vida obedecer a Dios. Y otros, queriendo sonar más reformados y más bíblicos, dicen cosas como: no, mi mejor obra es como un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. ¿Escucharon alguna vez eso? Eso es incorrecto. Está mal. Están citando la Biblia, pero la están citando mal. Satanás supo citar la Biblia y la citó mal. El hecho de que tienes un versículo para citar una verdad no significa que la haga verdadera. Tienes que citarlo en el contexto. Y muchos citan Isaías 64, versículo 6, para decir que su mejor obra aquí en la tierra es como un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Hermanos, eso va... no solo que está mal citado, sino que va en contra misma de la meta final de la santificación. Los actos de justicia que el profeta Isaías tenía en mente eran los rituales que Israel estaba haciendo sin una fe sincera y sin una obediencia genuina. Eso es lo que el profeta estaba condenando. Estos hombres y mujeres estaban aparentando ser buenos por fuera,
saltaban y mostraban su religiosidad, pero era simplemente una pantalla de humo que cubría algo, cubría que eran incrédulos por dentro. O sea, era religiosidad en su máxima expresión, como supieron hacer los fariseos. Y eso sí, Dios lo condena. Pero nosotros no debemos pensar que toda obra que hacemos es un trapo de inmundicia, como que si ni una sola cosa pudiera agradar a Dios. Y esa lamentablemente es la tendencia de muchos. Oh no, mi mejor obra ni siquiera puede agradarle a Dios. Soy un inmundo. De hecho, si ustedes vuelven a Isaías en su tiempo, lo pueden leer después. En el versículo anterior de Isaías 64, versículo 6, si ustedes leen el versículo 5, Isaías se dirige a Dios y le dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. Esto significa que es posible agradar a Dios con nuestras obras, es posible traerle complacencia. Ahora, por supuesto que ninguna de nuestras obras puede aplacar la ira de Dios. Por supuesto que ninguna de nuestras obras puede expiar el pecado. Por supuesto que ninguna de nuestras obras puede merecer el cielo, sino que solo la obra de Cristo puede hacer eso. Pero, como creyentes nacidos de nuevo, una vez que se nos dio de beber la justicia de Dios en la muerte de Cristo, ahora es posible agradar a Dios por medio de buenas obras. No solo es posible, sino que, déjenme ir un pasito más allá. No solo es posible, sino que es el objetivo de la gracia de Dios. Dios nos salva para que nosotros produzcamos buenas obras que le traigan complacencia. Pablo le recuerda a Tito que Cristo, Tito 1:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Esa es la meta, el objetivo final de la gracia de Dios, que seamos celosos, determinados en producir buenas obras que le traigan agrado. Tanto en nuestro querer como en nuestro hacer, la meta final de la santificación es agradar a Dios. Todo lo que Dios produce en nosotros obedece a su buena voluntad. Literalmente, si volvemos a Filipenses 2:13, ¿saben lo que dice el texto? Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer en pro o para el beneficio de su buena voluntad. ¿Escucharon eso? Dios está produciendo por el agente, que es el Espíritu Santo, en nosotros el querer como el hacer para el beneficio de su buena voluntad. Esto otra vez indica que nuestra santidad produce satisfacción en Dios. Produce satisfacción profunda en Dios. Dios se complace. Dios se complace verdaderamente cuando tú crees y tú creces en tu conocimiento de Él. Claro que se complace. Colosenses 1:10 afirma eso. Él se deleita cuando tú presentas tu cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Es de su agrado cuando Él te escucha orar por las autoridades. Primera de Timoteo 2. Él se conmueve, escuchen esto, Dios se conmueve cuando tú le obedeces a tus padres. Colosenses 3:20. Se conmueve internamente, le complace. Y Él se conmueve cuando tú apoyas a miembros de la congregación que se encuentran en necesidad, como dice 1 Timoteo 5:4. Velar por el bienestar de tu hermano más débil agrada a Dios, Romanos 14:18. Compartir con otros agrada a Dios, Hebreos 13:16. Básicamente, cuando tú obedeces a Dios, tú le agradas, 1 Juan 3:22. Tú le agradas. Nunca olvides esto, porque esta es una verdad muy reconfortante. Es hermosa. Dios se complace en tus esfuerzos de obediencia, a pesar de que tus obras no sean completamente perfectas. Entonces,
no confundas la obediencia con la perfección. Y eso es lo que hoy pasa en muchos círculos reformados. Hombres ahí que los ves con cara triste, flagelándose. ¡Oh! Trapos de inmundicia. ¿Qué es eso? Dios te ha redimido para que le traigas placer por medio de tu obediencia, no perfecta, sino por medio de tu obediencia bien intencionada, porque Dios está produciendo el querer que acompaña el hacer. ¿Se entiende? Dios no espera que tus obras sean perfectas para que sean buenas. No dice que Él ha redimido un pueblo celoso de obras perfectas, celoso de buenas obras. Y Dios sabe deleitarse en tu obediencia sincera, así como lo hace un padre que se complace por los esfuerzos de su hijo, aunque no siempre lo que haya hecho lo hizo perfectamente. ¿Qué padre le dice a su hijo que haga la cama, va a ver la cama y se vio que se olvidó un borde? Y ¡pum! ¿Qué hiciste? ¿No hiciste la cama? No, un padre se complace con el esfuerzo del hijo, un padre terrenal se complace con el esfuerzo del hijo a pesar de que su obra no es perfecta. Y si el Padre terrenal es así, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? ¿Cómo Él no se va a deleitar de nosotros cuando venimos y servimos en la iglesia? Cuando nos esforzamos por crecer en la piedad, cuando luchamos con el pecado y batallamos diariamente con nuestro orgullo. Por supuesto que le traemos deleite. Él se conmueve. Dios no es, escuchen, un Padre caprichoso que está en el cielo esperando perfección de ti. No es así. Él se conmueve con tus intentos por vivir una vida santa. Y tu obediencia, por más que sea imperfecta, es aceptable ante los ojos de Dios en virtud de la obra de Cristo en la cruz. Y tú tienes que recordar eso. Porque de lo contrario, tú te veas despojado de toda cuestión de gozo en tu vida. Y es una contradicción de términos hablar de un cristiano que no tiene gozo. Un cristiano que fue redimido para no tener que entrar por la senda de la muerte y estar separado de Dios para siempre. El creyente tiene gozo. Y gozo porque ahora le puede obedecer a Dios libremente y ya no está subyugado al poder del pecado. Entonces, en resumidas cuentas, la Biblia enseña que la santidad es posible para el creyente. Claro que lo es. Actuar como que si la piedad estuviera fuera de tu alcance no es bíblico. Actuar como que si tus mejores intentos de vivir aquí en la tierra obedeciendo a Dios es un trapo de inmundicia realmente, no es bíblico eso. No hace justicia al texto bíblico, no hace justicia al testimonio de las Escrituras, ni tampoco te hará más humilde realmente, porque muchos tienen esa postura porque se quieren hacer pasar como más humildes. No, todo lo que hago es un trapo de inmundicia. Porque en realidad es una fachada para encubrir su orgullo. Y tampoco es bíblico que tú tengas una actitud quietista que deja todo en las manos de Dios y que dice, bueno, ahora que fui redimido puedo simplemente acostarme en el sillón de la redención y no hacer nada más. No, Pablo dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. O sea, no hay relajación para el proceso de la santificación. Si tú eres cristiano, si tú has depositado tu fe en Cristo, tú puedes crecer en semejanza a Cristo porque Dios está obrando en tu vida internamente. Tú cuentas con la presencia del Espíritu Santo que transforma tus afectos, transforma tu voluntad, transforma tus pensamientos y tus deseos más internos para la gloria de Dios, para el deleite de Dios. Por tanto, hermano, hermana, ocúpate de tu salvación con temor y temblor hasta que Cristo sea formado en ti. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Y si esta es la voluntad de Dios para tu vida, esta debe ser tu voluntad también. Todos los días, luchar según la potencia de Dios que actúa poderosamente en ti, como dice Pablo en Colosenses 1, versículo 29. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué hermoso recordatorio, oh Dios, de que no estamos solos,
de que no nos has abandonado, de que si realmente hemos creído para salvación en Cristo Jesús y ya no confiamos en nuestro desempeño, en nuestras obras, ahora tenemos paz contigo. Y no solo paz, sino que también contamos con el gran Consolador que habita y mora en lo más profundo de nuestro ser. Y no hay nada que esté lejos de su alcance en nuestro corazón. No hay grieta en nuestro corazón que el Espíritu Santo no pueda alcanzar. No hay otro compartimiento más profundo en nuestro corazón que el Espíritu Santo no pueda entrar. Una vez que el Espíritu Santo entra y hace morada, transforma el carácter, la esencia de la persona para siempre. Qué reconfortante es recordar esta verdad. Porque sabemos que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de piedad, en un proceso de querernos asemejar más como Cristo. Y muchas veces fallamos. Y muchas veces perdemos la batalla contra el pecado y el orgullo salta, el egoísmo, el enojo, la ira, la vanagloria. Tantos otros pecados, Señor, se manifiestan todavía en nuestra vida. Y es en esos momentos en donde muchas veces nos vemos tentados a querer tirar querer tirar la toalla. Señor, te pido para que tomes este versículo, Filipenses 2:13, y lo claves en lo más profundo de nuestro corazón, para recordar que nuestros esfuerzos no son en vano, de que no estamos solos. Y lo más importante de todo es que te podemos traer deleite a ti. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué hermoso recordatorio! Que a pesar de que nuestras obras sean imperfectas, de este lado de la eternidad, tenemos a un Padre en los cielos que se complace profundamente cuando luchamos por la piedad, cuando luchamos por la obediencia, cuando renunciamos al yo y buscamos ser formados a la imagen de Jesús. Padre, crea esa determinación en nuestra vida. Trae a lo largo de esta semana ese recordatorio a nuestra mente y sigue produciendo en nosotros no solo el hacer, sino también el querer, para el beneficio de tu gloria. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.